Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado y echar a un lado la emoción y buscar el fundamento bíblico que es tan necesario. Pastor Reynoso. Esto es Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso, un espacio para afirmar tu fe con la palabra de Dios y vivirla con firmeza. Vamos al episodio de hoy. Damos gracias a Dios por estar aquí con cada uno de ustedes en este su programa Énfasis Bíblico. Agradecemos al Señor por cada una de las estaciones de radio que hacen cadena con nosotros en este horario, en República Dominicana, Puerto Rico, México y algunos estados de la nación americana. Gracias por esa fina sintonía. Hoy vamos a iniciamos la serie Más emoción que Biblia. Más emoción que Biblia. Lamentablemente, este es el tiempo que nos toca vivir, donde la emoción parece que está superando el fundamento bíblico en algunos lugares. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Todas las señales indican de que Cristo está muy cerca. Hoy estamos viendo la apostasía como una gran revelación. Cuanto más cosas extrañas y fuera de la Biblia se dicen, para un grupo de hermanos en la fe, eso es una gran revelación. Cosa que choca literalmente con el texto sagrado, porque fuimos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevar un mensaje claro, práctico a todo ser humano de que Cristo le ama, de que murió en la cruz del Calvario para darle vida y que todo el que cree en Él será salvo. Pero hoy en día, lamentablemente, vivimos en un tiempo donde pareciera en muchos lugares que el cristianismo parece brujería más que un fundamento bíblico para llamar a la gente a la salvación y a la verdadera adoración al Dios del cielo. Cuando usted ve profetas supuestamente, ¿no?, por las redes sociales, adivinando la vida de la gente, hablándole a la gente lo que la gente quiere escuchar, ahí surge una pregunta. ¿Realmente la gente se está dando cuenta de lo que está pasando o están viendo esto como que esto es muy normal? Cuando se busca más a Dios por un favor terrenal que por una salvación eterna. Cuando la gente habla de Dios, dice que Él es su Señor, que Él es todo para ellos, pero no son capaces de cumplir con el mandato bíblico, no son capaces de sujetarse a la Biblia hasta el punto que hoy en día tenemos teólogos de redes sociales que están reinterpretando el texto y dicen que un hombre puede tener varias mujeres, que eso no es pecado, y un sinnúmero de cosas más que estamos escuchando. ¿Por qué hay cristianos, pastor, hijos de Dios, que en su ignorancia se dejan envolver por estos espíritus de confusión? Bueno, creo que ya se dijo al decir en su ignorancia. Son personas que no quieren crecer, no se quieren discipular. El Señor Jesús nos dio la base para que la iglesia continúe llevando el mensaje clásico de Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El discipulado es constante, el discipulado es hasta que vayamos a la presencia del Señor o Él venga por nosotros. El discipulado está enfocado en conocer y en poner por obra todo lo que dice la palabra de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde un supuesto oráculo divino tiene más peso que lo que dice la Biblia. Y por eso usted escucha con mucha facilidad, principalmente en las redes sociales, individuos que dicen, Dios me dijo. Y cuando alguien le dice, sí, mi amado, pero el texto bíblico dice todo lo contrario a esto que Dios te está diciendo. Esta persona dice, a mí no me interesa lo que diga el texto porque Dios me habló esta mañana y me dijo tal o cual cosa. Todo pastor que tiene ya un tiempecito tratando con personas en el ministerio del pastorado sabe de lo que estoy hablando, que de repente aparecen 2 o 3 de esos que siguen más las redes sociales que el consejo pastoral que reciben en su iglesia, y de repente le dicen al pastor, Dios me dijo, algo que se va muy lejos de las Sagradas Escrituras. Este evangelio emocionalista, este evangelio basado en emociones,
está haciendo mucho daño a la gente débil, a la gente que no tiene fundamento. El tema de hoy en esta serie que iniciamos el día de hoy, que se titula Más emoción que Biblia, vamos a abrir esta serie con este primer tema. No todo lo que se siente viene de Dios. Repito, no todo lo que se siente viene de Dios. Hay mucha gente sintiendo muchas cosas hoy en día, pero es bueno saber que la palabra de Dios es muy clara y nos enseña a probar los espíritus y a entender que no todo lo que se siente viene de Dios. Por eso es que el cristiano debe tener convicción más que emoción. Las emociones las creó el Señor, las puso en nosotros, pero las emociones no pueden gobernar nuestra fe. Dios creó las emociones, pero nunca diseñó que ellas gobernaran nuestra fe. Hay emociones buenas, hay emociones malas, y si nosotros nos dejamos llevar de sentir y del yo siento y Dios me dijo y yo creo, eso nos puede llevar a un terreno muy peligroso, precisamente en un tiempo donde los espíritus malos están atacando con mucha fuerza a través de supuestas nuevas revelaciones que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que la gente lo está recibiendo, principalmente la gente sin fundamento que abundan en las redes sociales, están recibiendo estas enseñanzas porque lo dice el profeta del momento, lo dice el hombre que Dios está usando en este momento. El apóstol Pablo le dice a los corintios: si se me apareciera un ángel del cielo y me diera un mensaje diferente al que Dios me ha dado, el tal sea maldito. Es la palabra anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Dios no me va a decir una cosa a través de su Espíritu Santo, escrito en su palabra, y luego va a mandar a alguien a decirme algo totalmente diferente. Si todos tuviéramos este fundamento, las cosas fueran diferentes. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Voy a hacer este estudio con una Biblia de equivalencia dinámica. Voy a estar estudiando la Nueva Traducción Viviente. Suena un poco diferente a la Reina Valera 1960. Recuerde que las Biblias de equivalencia dinámica nos explican la idea del texto, que para un estudio rápido entre hermanos, que no hay que ir a los originales ni nada de eso, se nos hace más fácil comprender la idea del texto. La Biblia de equivalencia dinámica se estudian a partir del idioma original, llámese griego, hebreo y parte en el Nuevo Testamento que está en arameo. Así que vamos a leer esta versión de la Biblia que dice lo siguiente: queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Este texto Juan lo escribió 1000 y pico de años atrás. Y muchos nos preguntaríamos: oye, parece como que Juan está viviendo en el 2026. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios en cualquier contexto de la historia siempre va a ser relevante porque es palabra viva del Dios del cielo. Y este texto específicamente nos está dando a entender el peligro que se corre cuando nosotros nos dejamos llevar de la emoción, de escuchar y de creer en tal persona por lo que siento y no por lo que dice la Biblia. Repito, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Me acuerdo que hace muchos años atrás, yo fui invitado cuando andaba en aquello del mover apostólico y profético, que anduve por un tiempo en ese mover, y Dios, Jesús, me dio una experiencia en un hotel, en un estado de la nación, y me dijo: yo no te llamé a engañar a la gente, yo te llamé a predicar el evangelio clásico que está en la palabra de Dios. Y desde ahí pues empecé a hacer cambios en mi vida, pero cuando andaba en esas andadas, me acuerdo que fui a una iglesia, era un congreso, había muchísima gente y muchísimos predicadores. Y le tocó a un predicador subir al altar
Y los disparates que yo nunca pensé que iba a escuchar en mi vida, lo escuché esa noche. Este hombre dijo cosas tan fuera del contexto bíblico que yo me sentí impresionado totalmente. Me acerqué al apóstol de esa congregación y le dije: varón de Dios, yo creo que yo me voy porque esto no está bien. Y que no me graben la gente tuya, que no quiero salir en estos videos porque también me voy a calentar con lo que este individuo está diciendo. Cosas terribles que no la voy a repetir, pero el punto es el siguiente, que mientras él decía esas cosas tan fuera de contexto, había una señora detrás de mí. Y esa señora dijo en voz alta para que yo lo escuchara, porque él pasó a predicar después que yo traje un mensaje de la palabra. Y ella dijo: esto sí es un predicador. Este hombre sí es verdad que tiene revelación. Y yo me volteé y miré a la señora y dije: wow, Padre, qué nivel de ignorancia el que tenemos dentro de muchas congregaciones. El tipo, para no hacer la historia tan larga, el tipo tomó la narrativa de David cuando se enfrenta a Goliat y le dio una interpretación, pero una cosa espantosa. David representa tus finanzas. David representa las riquezas del reino. Dios te quiere hacer rico. Dios te quiere prosperar. Pero hay un Goliat que te está haciendo la guerra. Un Goliat que se llama el Goliat de la deuda. El Goliat de la inflación. El Goliat, y por ahí empezó y dije: bueno, ya yo sé por dónde viene este hombre y dónde esto va a terminar. Buscaron 5 sábanas y dijo: estas son tus 5 piedras. Esta es la piedra de 1000, la piedra de 2000, la piedra de 3000, la piedra de 4000, la piedra de 5000. Todo el que le quiera tumbar la cabeza a ese Goliat financiero que le está haciendo frente, venga ahora con una semilla, con una piedra de $1000, $2000, $3000, $4000 o $5000. La piedra de 5000 son las que golpean más duro. Mis amados, ahí había 1000 y pico de personas. 1000 y pico de personas. Increíble cómo la gente corría bajo un engaño, bajo una mala interpretación del texto bíblico, a entregar todo su dinero. Yo decidí desligarme de esa gente, de ese grupo. El apóstol cambió. No menciono el nombre porque es una persona muy conocida. El apóstol cambió y ya él renunció públicamente a ese tipo de enseñanza y dijo que él se había equivocado y gracias a Dios reconoció. Pero hoy en día, lamentablemente, porque hay tanta gente llena de emoción y tratando de acercarse a Dios en base a sus emociones y no por el fundamento bíblico, estos espíritus de confusión, estos espíritus de engaño están ganando mucha ventaja en la actualidad. Por eso el tema de hoy es: no todo lo que se siente viene de Dios. Una persona puede decir: yo siento algo fuerte. Eso no significa automáticamente que Dios está tratando contigo. La Biblia manda a discernir. Los predicadores más charlatanes y más corruptos saben que trabajar con la emoción de la gente le da mucha ventaja. Por eso es que la mayoría de mensajes en la actualidad entre estas personas sin fundamento son mensajes que apelan a la emoción humana. Por ejemplo: yo veo una mujer en este lugar que Dios le dice en esta noche: tú has sido afligida, tú has sido perseguida, pero yo, Jehová, peleo por ti y me levantaré y destruiré a tus enemigos. La primera pregunta que hay que hacerse: ¿quién no ha sido afligido en algún momento? ¿Quién no está pasando por prueba? ¿Quién no tiene alguna persona que a uno no le cae bien y que muchas veces hasta desacredita a uno? ¿Quién no ha pasado por ahí? Todo ser humano. Lo único que se necesita es estar vivo. Entonces eso no es un mensaje directo de Dios. Eso es un mensaje manipulador, emocional. Porque el mensaje directo de Dios va donde la persona y le hace saber lo que está viviendo, lo que está experimentando. Hay dones de ciencia, hay don de discernimiento, hay don de profecía, pero hay una mezcla de un juego con las emociones, con el fin, que siempre es el mismo, de sacar ganancia deshonesta de las personas que se dejan llevar de este tipo de espíritu. Siempre todo termina con: sella la palabra en el altar. Ahora trae tu semilla y ponla en el altar. Lamentablemente, todo este emocionalismo que tenemos hoy en día en las iglesias nos está llevando a un lugar muy peligroso, donde se está mezclando el sensacionalismo religioso con lo genuino.
Por eso es que los predicadores responsables, que sé que hay muchos, pastores responsables, que sé que hay muchos, están predicando la palabra pura. No le están añadiendo ni le están quitando al texto. Están dando el mensaje como Dios quiere que se dé. Lamentablemente, esta situación es más común de lo que usted se imagina. En naciones como esta, donde Dios nos permite vivir, un país al cual agradezco y amo tanto, desde los 70, desde los 60 se registra manipulación a través del texto sagrado de las masas. Según Barna, en un último estudio que se publicó, dice Barna que el 57% de los cristianos en Estados Unidos de América toman decisiones espirituales basadas principalmente en lo que sienten, no en la Biblia. Repito, Barna Group dice que el 57% de los cristianos en Estados Unidos de América toman decisiones espirituales basadas principalmente en lo que sienten, no en la Biblia. O sea que esto es más de la mitad. O sea que más de la mitad de los cristianos en los Estados Unidos de América, según Barna, toman decisiones en base a emociones que fundamentos bíblicos. ¿Tenemos o no tenemos una situación grave? Claro que sí. Por eso es que Juan, que no es algo que en aquellos días no se daba, esto se ha dado siempre. Juan, principalmente en esta carta, que eran atacados por el noticismo, que eran atacados por falsos profetas, que eran atacados por los judaizantes. Juan escribe este texto a la iglesia para que entienda que no todo el que dice Señor, Señor viene de parte de Dios, sino que uno debe probar los espíritus, y cuando se trata de probar los espíritus es de alinearlo con la palabra. O sea, lo que esta persona me está enseñando, lo que esta persona me está diciendo, ¿está alineado con el texto sagrado? ¿Cómo puede una persona identificar eso si no conoce la Biblia? Últimamente yo estoy saliendo más que antes y me estoy dando cuenta de una problemática que veo que es muy regular, principalmente en nuestras iglesias hispanas. Y es que yo veo mucha falta de fundamento y una motivación a través del mensaje, a través de la predicación, que es incorrecta. Dios en ningún lugar de la Biblia dice que todos los cristianos van a ser ricos. Pablo dice en la carta a los Efesios que vamos a ser ricos en lo espiritual, que vamos a tener sabiduría, que estamos sentados en lugares de privilegio, pero la Biblia en ningún lugar dice que Dios le va a dar millones a los hijos de Dios. La Biblia en ningún lugar dice que Dios le va a dar la fuerza de Sansón a los hijos de Dios. La Biblia en ningún lugar dice que así como David tumbó a Goliat, yo voy a tumbar un Goliat. Eso no lo dice la Biblia, pero sacamos el texto, le damos una mala interpretación, una mala aplicación, y la gente se llena de un evangelio muy, pero muy lejos de lo que realmente dice la Biblia. Dese cuenta que en la denominación a la que nosotros pertenecemos es muy poco lo que se ve que se predique un mensaje textual, un mensaje temático o un mensaje expositivo. Todo es un mensaje emocional que es como sirviéndole al cliente lo que el cliente espera que Dios le dé. Entonces, ¿por qué sucede esto, pastor? Simple, porque la mayoría del pueblo de Dios, de acuerdo a Barna, no lo digo yo, lo dice Barna. Barna dice el 57% de los cristianos en los Estados Unidos de América toma decisión en base a emoción, no en lo que dice la Biblia. Y Juan me dice a mí en esta carta, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, Juan me dice: queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, ¿cómo yo debo evaluar un falso profeta? Bueno, a la luz de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras me van a mostrar realmente quién me está hablando. Si yo conozco Biblia, le voy a llevar ventaja al mundo de las tinieblas. Satanás se aprovecha de la ignorancia de los hijos de Dios para meternos en asuntos que parecen que fueran espirituales, pero realmente es manipulación diabólica. ¿Cómo yo puedo conocer un falso profeta? Bueno, viendo las señales bíblicas que nos dan a entender si estamos sí o no frente a un profeta. Vamos a ver la primera señal de que un profeta es falso. Una de las cosas características de un falso profeta es que cambia o distorsiona la palabra de Dios. Por eso es que un cristiano que tiene una relación en base a sus emociones y no en base a un fundamento bíblico, con facilidad va a ser convencido por un falso profeta. Porque esa persona no tiene contacto con la Biblia, esa persona no se está formando, esa persona no se está discipulando, no está creciendo en la fe.
Lo primero que hacen los falsos profetas es que cambian o distorsionan la palabra de Dios. Un falso profeta no permanece fiel al mensaje bíblico. Mezcla verdad con error. Puede que diga 80 verdades, pero termina al final diciendo 20 mentiras que tiran por el piso totalmente lo que dijo porque lo sacan del enfoque correcto que le da las Sagradas Escrituras. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 hasta el 3. Voy a parafrasear el texto. Oiga lo que dice. Si se levantare en medio de ti profeta y te anunciare señal o prodigio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído, dice la Biblia. O sea, la Biblia dice que si se levanta haciendo señales y prodigios, le dice la Biblia a los que escuchan, no te dejes llevar de la señal y del prodigio. Escucha el mensaje, te está diciendo vamos en pos de dioses, pero el cristiano que camina en base a emoción dice, hizo milagros, hay señales, hay prodigios. Amado, Jesús nunca dijo que un hombre o una mujer de Dios se debe evaluar por las señales y prodigios que le sigan. Se debe evaluar por el fruto que tiene que ver con el carácter, y eso lo vamos a ver más adelante. Estamos estudiando la serie Más Emoción que Biblia. Y en este primer episodio estamos estudiando el tema que se titula No todo lo que se siente viene de Dios. Basado en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y antes de entrar al texto, nosotros leímos una estadística de Barna que dice que el 57% de los cristianos en los Estados Unidos toman decisiones espirituales basadas principalmente en lo que sienten, no en la Biblia. Y Juan dice que debemos cuidarnos de los falsos profetas. Y estamos viendo, en base a este texto, cuáles son las señales que identifican a un falso profeta. Y estamos mencionando Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 hasta el 3, donde el Señor dice, tengan cuidado con aquellos que puedan tener señales, prodigios, pero tienen una doctrina que nos aleja del Señor. O sea que el problema de hoy es que la gente mira más la parte de lo milagroso que se mueve con estas personas, pero no ven el mensaje. Y ahí es donde está lo serio en este asunto. Se dejan llevar de que se mueven milagros, de que hay milagros, señales, pero ojo, mire, le voy a decir algo aquí entre nosotros, yo que llevo ya un tiempecito y que vengo de la escuela de lo sobrenatural y creo en los milagros, las señales y los prodigios. Mire, la unción, y esto lo he dicho muchas veces, la unción es como la savia de los árboles. Cuando un hombre o una mujer de Dios está ungida, estas personas en algún momento pueden fallarle al Señor, incluso alejarse de Dios, descarriarse, pero seguir mostrando como que andan firmes en la fe. Y como estas personas recibieron esa unción por buscar, por pasar tiempo con el Señor, esa unción no se va de la noche a la mañana. Eso puede durar semanas, meses, años. Y la persona estar mal delante de Dios. Eso lo podemos explicar con el caso de un predicador muy conocido, caribeño, que murió en una discoteca en Nueva York, murió de rodillas. Este hombre, dicen los que conocen bien de cerca su testimonio, que este hombre una noche estaba usando drogas en el sótano de una casa en New York y salió a buscar más droga. Y este hombre se encontró a una mujer que venía con su niño enfermo, que iba para el hospital, estaba muy enfermo el niño, y ella le pidió oración. Y este hombre en su condición oró por el niño y al momento el niño se sanó. Entiendan que es la misericordia de Dios, que es el amor de Dios que puede manifestar sanidad y milagros, pero eso no habla necesariamente de que la vasija anda bien delante de Dios. Lo que sí manifiesta que una persona es correcta delante de Dios es el fruto. Eso no se puede manipular. O sea que el problema que tenemos en la actualidad es que la gente anda más detrás del milagro que del mensaje. La gente no evalúa el mensaje, no escucha el mensaje, se enfoca en el milagro. Y un predicador que va de parte de Dios va con un mensaje muy, pero muy claro. Hoy en día muchos reemplazan arrepentimiento por motivación. Cuando usted ve un predicador que todo su mensaje es motivación y no llama a la gente al arrepentimiento, algo no anda bien. Porque el mensaje del evangelio nos llama al arrepentimiento. Hoy muchos están reemplazando la santidad por emocionalismo. Usted ve que hoy en día no se apela, no se llama a la santidad.
Hoy todo es en base a emociones. Hoy en día muchos han reemplazado la cruz por éxito. Hoy usted escucha predicadores que usted dice, pero ¿dónde está Jesús en este mensaje? Usted escucha predicaciones que usted se pregunta, oye, pero ven acá, me están vendiendo es una membresía de algún club social o me quieren invitar a que sea salvo para entrar al cielo, porque no entiendo, me están vendiendo a Dios como que Dios es el que me va a dar éxito en todo lo que yo haga en la vida, y eso no es bíblico. Yo no he encontrado un texto en la Biblia que me diga a mí que todo el que esté en la mano de Dios necesariamente va a tener éxito en todo lo que haga. Y lo he mencionado anteriormente, el éxito no es que las cosas me salgan bien conforme a lo que yo entiendo, sino que yo esté alineado con aquel que me llamó. Como le dije en el programa anterior, Dios llamó a Isaías y le dijo, ve y profetiza, pero el pueblo no te va a escuchar. Entonces, ¿para qué me mandas a profetizar si no voy a tener éxito, no voy a ser escuchado por la gente? Es que el éxito no es que la gente te escuche, que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Entonces es el problema de la gente que está vendiendo el evangelio como la clave del éxito. Bueno, si lo miráramos de ese punto, el éxito que nos otorga o nos ofrece el evangelio es que vamos a entrar a la vida eterna, que ese es el mayor de los privilegios. Pero ¿qué se ofrece? Si tú vienes a Cristo se van los problemas. Si tú vienes a Cristo Él te va a dar una jipeta nueva. Si vienes a Cristo Él te va a dar casa nueva. Si vienes a Cristo Él te quita esa mujer vieja que tú tienes y te da una mujer joven. Así es que están las cosas hoy en día. Así van las cosas hoy en día. Hoy estamos en medio de una gran apostasía y la emoción de muchos cristianos no le permite ver con claridad lo que está sucediendo. Muchos hoy en día reemplazan obediencia por experiencias. Mire, hoy en día tenemos una generación de personas que no obedecen a sus pastores y que toman decisiones en base a experiencias. Usted escucha a personas decir, yo no me someto a hombre, yo no me someto a pastor, yo me someto a Dios y Dios me dice tal o cual cosa. Pero cuando usted se va a la Biblia dice en la carta a los Hebreos, dice, someteos a vuestros pastores. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la Biblia o lo que esta persona está experimentando? Simple, son emociones que vienen obviamente influenciadas por espíritus de demonio para que la persona crea que Dios le está hablando realmente, pero es un espíritu de confusión. Se le conoce en demonología como un espíritu familiar, un espíritu que habla, que parece como que fuera de parte de Dios, pero es un espíritu de demonio. Y Pablo habla de eso en sus cartas. En el Antiguo Testamento también vemos un caso como el de Saúl, que se fue a consultar espíritu de brujería, y eso es muy común hoy en día. Cuando usted ve un profeta que no tiene un fundamento bíblico, que lo que él dice parece más adivinación, no se cumple en su profecía, esa es una señal de que usted está frente a una persona que está operando bajo un espíritu de confusión, de manipulación y de brujería dentro de la iglesia. Por lo regular, estas personas no se congregan en ningún lugar, no le dan cuenta a un pastor, no rinden cuenta a una organización. Son personas que andan por el ministerio, por la vida, como gallinas sin cabeza. ¿Qué otra señal, pastor, muestra que estoy delante de un falso profeta? Conforme a lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. La segunda señal es que los falsos profetas hablan visiones nacidas de su propia mente. No son cosas que Dios ha dicho, ellos se la imaginan. Jeremías confrontó esto fuertemente en su tiempo. Si vemos el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, oiga lo que dice el texto. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Yo me acuerdo que cuando yo estaba recién casado, fui a un estado de la nación a predicar y me dice un profeta allá, el Señor me muestra una visión. Y le digo, dígame, profeta. Dios me muestra una visión donde veo a tu esposa y a tu niña, pero yo no tenía hijos en ese momento. Veo a tu esposa y a tu niña, una niña de unos 6, 7 años. Los veo en un carro negro. Bueno, el carro que yo traía en aquel entonces era blanco. Y los veo que tienen un fuerte accidente. Y yo, ok, muy bien, profeta, perfecto. Después surgió aquí en la ciudad un profeta, de esos profetas de basement o de sótano y de sala de casa. Y un grupo de la iglesia que yo pastoreo en aquel entonces, que ya algunos no están aquí con nosotros, por lo mismo, porque no les gusta estudiar Biblia, y se metían en la casa de ese profeta a buscar profecía de ese profeta. Yo tuve que cerrarlos a todos en una habitación del lugar donde rentábamos y le dije, miren, el día que esos profetas de sala o de sótano lo confundan, a mí no me vengan a preguntar nada. Porque aquí a ustedes se les enseña con Biblia en mano y se les enseñan las cosas claras como lo dice la palabra de Dios. Así que a mí no me estén buscando cuando ese tipo los confunda.
¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, a la gente le encanta eso, porque todo lo que viene de parte de Dios confronta, aunque no sea la intención confrontar, siempre va a confrontar porque la palabra de Dios viene es a señalar el pecado, a enderezar lo que está torcido. Y el que predica de Dios va a terminar, aunque no quiera, y por bonito que sea su mensaje, va a terminar confrontando. Pero estos profetas que son falsos, de acuerdo a Jeremías, estos buscan su propia o tienen una visión propia que sale de su corazón, no de la boca de Dios. Vamos a ver la característica de estos profetas que siempre andan soñando. Inventan revelaciones. Estos profetas andan inventándole revelaciones a la gente. Vi uno por ahí que tiene más de 500,000 de seguidores. Y usted lo escucha predicar y usted dice, pero no tiene un fundamento bíblico. ¿Cómo es que estas personas andan basando su ministerio más en los dones que en el fundamento bíblico? Los dones, Dios los dio para edificar la iglesia y gracias a Dios por los dones son impresionantes. Es una bendición cuando se manifiestan. Pero la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Entonces usted ve una situación hoy pero muy peligrosa. Tipos con muchos dones, pero sin fundamento bíblico. El don es un regalo, el don se va a manifestar si yo busco a Dios. Pero el fundamento bíblico requiere que yo pase un tiempo educándome, estudiando, conociendo a fondo, para no sacar el texto fuera de su contexto, para no hacer una eisegesis, o sea, no inyectarle cosas al texto que él no está diciendo. Y de eso no se está preocupando la gente que predica hoy en día, y esto está trayendo graves problemas. Vamos a ver la característica de estos profetas soñadores. Inventan revelaciones, exageran sueños, usan frases como Dios me dijo para manipular. Yo me acuerdo que hace un tiempo una persona que estaba aquí con nosotros que decidió hacer las cosas a su modo, no a la manera de Dios. Un día, para justificar lo que estaba haciendo, me dice, Dios me dijo, delante de testigos que estaban ahí, me dice, Dios me dijo. Y yo le dije, bueno, pero mire, eso que Dios le dijo a usted choca con la Biblia, entonces alguien está mintiendo. O está mintiendo el Dios que le habló a usted, o está mintiendo el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no se equivoca. Así que yo prefiero creerle al Dios de la Biblia. Eso que le dijeron a usted, eso es mentira, aunque usted diga que Dios se lo dijo. ¿Qué hizo esa persona? Se fue. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no respetan autoridad ni están dispuestos a someterse a autoridad, porque estas personas andan bajo espíritus de confusión, de engaño, porque están estableciendo una relación con Dios en base a emoción, no en base a fundamentos bíblicos. Otra de las señales o características es que convierten opiniones personales en autoridad divina. O sea, estos tipos de repente salen con unas cosas que ellos dicen que Dios se las dijo y ahora le empiezan a enseñar por las redes sociales como una nueva doctrina que Dios está sumando a las filas del Evangelio. No, mis amados, esto no es así. Dios nos dejó 66 libros para que se enseñen y se expliquen correctamente. Yo no puedo salirme de lo que Dios me dice en la Biblia, porque al momento que me salgo de ahí van a venir espíritus de confusión que me van a poner a decir cosas que Dios no ha dicho. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado y echar a un lado la emoción y buscar el fundamento bíblico que es tan necesario. Pastor Reynoso, ¿qué otra señal identifica a un falso profeta? Bueno, agárrese porque esto es muy común hoy en día. La tercera señal para identificar a un falso profeta es que predican paz cuando Dios está confrontando pecado. Dese cuenta que hay predicadores que usted se pregunta, pero ven acá, ¿qué Biblia lee esta gente? Todo es paz, 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 sobre todo mucho, mucho amor. Entonces yo me pregunto, ¿qué Biblia están leyendo? Porque Dios es amor, pero el mensaje de Dios confronta el pecado desde Génesis a Apocalipsis. Hoy en día se ha perdido la confrontación del pecado. ¿Por qué? Porque el mensaje se ha diluido a caerle bien a la gente, no a decirle a la gente lo que ellos deben escuchar. Una señal clásica de un falso profeta la encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 14. Dice, curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Repito el texto. Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice, curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, en el momento donde Dios llama al profeta, a los profetas a confrontar el pecado, un grupo de profetas que no eran llamados por Dios, que andaban bajo espíritus de engaño, le decían a la gente paz, dice Jehová, paz y tranquilidad y armonía entre vosotros. Y el que es emocional le encanta estas cosas.
Porque eso es lo que andan buscando, un Dios que aún ellos siendo conscientes de que no andan alineados, ellos buscan a un Dios que le justifique su falta, diciéndole paz, Jehová está contigo, Él te entiende y Él sabe toda la condición de tu corazón. No te preocupes que Él te va a ayudar aunque tú estés en tu pecado, porque Dios es amor y la gracia de Dios es irresistible. Qué estupidez más fuerte la que estamos escuchando hoy en día. Oiga lo que dice la Biblia, Jeremías 6:14 dice: curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Una de las señales principales de estos falsos profetas que no confrontan es que ellos no confrontan pecado, no confrontan inmoralidad, no confrontan mundanalidad, no confrontan falsas doctrinas. Estos tipos no confrontan falsas doctrinas. Incluso usted habla con ellos, a mí que me toca hablar con predicadores, y a veces yo le digo, mira, esa falsa doctrina debe ser confrontada. No, Dios no me llamó, a mí Dios no me llamó a ese ministerio. Dios me llamó a predicar la palabra de amor. Pero ven acá, si el apóstol Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos estar dispuestos a presentar defensa de nuestra fe cuando sea necesario. La Biblia nos llama a decir la verdad todo el tiempo. La Biblia nos llama a denunciar las falsas enseñanzas. Pero hoy en día, lamentablemente, hay un grupo que ve esto como medio cavernícola, que ve esto como de gente que no tiene revelación, que no ha entendido el amor de Dios. Amados, estamos en tiempos peligrosos. Cuídense, amados radio escucha, amados televidentes. Cuídense de lo que están escuchando, de los predicadores que están diciendo, que están siguiendo. Si su pastor, su pastora le predica palabra de Dios y que está alineada con el contexto bíblico, escucha a sus pastores. Pero deje de estar escuchando a esta gente de redes sociales que están confundiendo a muchos cristianos que andan detrás de sentir cosas, no detrás de aprender, no detrás de crecer. Otra de las señales es que en el mensaje de estos profetas todo es prosperidad, o sea, vas a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te abre campo, Dios te aquello, Dios te lo otro. Y uno dice, oye, pero ven acá, ¿y esto de dónde sale? Como que es tan fácil que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a dar esto, te va a dar aquello. Hermanos, Dios puede hacernos ricos a todos, pero Dios, porque nos ama, sabe que hay gente que le va a hacer daño si se ve manejando cierta cantidad de dinero. No tienen la capacidad, su corazón no es sincero, no es alineado, se van a perder. Entonces la riqueza no es para todo el mundo. Mire el caso de Ananías y Zafira. Cuando se vieron moviendo cierto dinero, Satanás engañó su corazón, llenó su corazón. Y dice la Biblia en la era de la gracia, en el Nuevo Testamento, que Dios le quitó la vida. Entonces la predicación de estas personas es: Dios te va a prosperar, Dios te entiende. O sea, mira, a mí me ha tocado ver cosas donde yo he estado en reuniones que yo conozco a algunos ministros que somos amigos y que yo sé su condición porque ellos me la han manifestado para que le ayuden en oración, para que entremos en un tiempo de compañerismo. Y de repente llegan uno de estos tipos bueno, no voy a entrar en detalle, estos apóstoles, estas cosas, llegan y a ese amigo mío que yo conozco la condición de él, el pecado, la situación por la que está atravesando, y le dicen: varón, Dios te entiende, así como Padre Dios te entiende, el Señor dice que sigas adelante. No dejes de hacer lo que estás haciendo, sigues avanzando. Y yo le digo: cuidado con esos profetas, tú tienes que sentarte a restaurar. No, pero que habló el varón de Dios, el apóstol fulano. Cuidado con esas profecías, porque cuando uno anda mal, uno lo que tiene que hacer es sentarse y pasar un tiempo de disciplina y levantarse primero en la comunión con Dios y en santidad y luego retomar lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasa con los de hoy? Los predicadores, no todos, me refiero específicamente a los que yo veo por las redes sociales, que ustedes también lo ven, que Dios te entiende. Decláralo ahora. Y ese decláralo ahora. Tengo por ahí esa serie que ustedes saben que está ahí en YouTube, que se titula El falso brillo de la prosperidad, o lo decreto, o lo declaro. Esas cosas, mis amados, eso es pura tontería. Eso no tiene fundamento bíblico. Eso no tiene fundamento bíblico. Otra de las señales principales, ellos dicen: todo viene en grande. Te veo en las naciones, te veo. Y uno dice: oye, pero ¿qué pasa con esta gente? Esta gente casi nunca llama al arrepentimiento. Esta gente no se levanta para decir: arrepiéntete,
Mira, el pecado está delante de ti, dice el Señor, que debe arrepentirte. Usted no escucha esa clase de mensaje entre estos individuos. ¿Por qué? Porque toda la predicación de ellos es paz, todo va a estar bien, Dios te va a prosperar. Y Dios dice en Jeremías 6:14, dice, curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciéndole paz, paz, y no hay paz. Entonces, analice lo que usted escucha, mi amado radio escucha. Analice esos predicadores que usted sigue. No deje que la emoción le lleve al punto de dejar ver las cosas como son por emociones fuera de control. Otra señal de un falso profeta: su vida produce malos frutos. Jesús fue directo cuando dijo en Mateo 7:16, por sus frutos lo conoceréis. Un hombre no puede ser usado por Dios y a la vez estar lleno de orgullo. Eso es mentira. El orgullo no es de Dios. La soberbia no es de Dios. Y usted ve muchos de estos tipos que son difíciles de acercársele a ellos, porque ellos son la divina pomada. Esas son señales de que esa persona no viene de parte de Dios, porque el que viene de parte de Dios es una persona sencilla, humilde, aunque tenga toda la gracia y toda la gloria del reino de los cielos. El Señor no habló primero de dones, el Señor habló de frutos. El Señor no dijo, por sus dones lo conoceréis. El Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, ¿qué incluye el fruto? El fruto incluye carácter, humildad, pureza, integridad, manejo del dinero, trato a la gente. Otra cosa que podemos ver en una persona que realmente está dando un fruto genuino, o sea, que una persona totalmente accesible, que usted puede hablar con esa persona, que usted no se le hace cuesta arriba. Mira, hay un hombre de Dios que yo aprecio mucho, que lo conozco desde que yo vine al Señor, que ese hombre yo lo aprecio mucho porque ese hombre, con todo y el nombre que tiene, que le han entregado la llave de la ciudad de Chile, que es famoso a nivel mundial, este hombre yo lo llamo y él contesta con tanta facilidad, con tanta sencillez, con tanta amabilidad. Ese hombre se llama Josué Irión. Yo no he visto un hombre de Dios en esos niveles tan sencillo como este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso representa lo que es el carácter de Cristo en la vida de un hombre de Dios. Una persona puede profetizar, puede llorar, puede predicar fuerte, puede hacer milagros y aún vivir en orgullo, manipulación, inmoralidad, mentira, avaricia. Pero el fruto va a delatar realmente si es genuino o no. El fruto se va a manifestar en carácter, humildad, pureza, integridad, manejo del dinero, trato a la gente. Eso se va a ver en la vida de aquellos que vienen de Dios. ¿Qué otra señal, pastor, podemos ver de un falso profeta para aquellos que andan basando su relación con Dios en base a emoción y no a través de la Biblia? Bueno, una de las señales de los falsos profetas que Juan dice que abundan en estos tiempos y que están dañando la grey es que aman el dinero y comercian con la fe. Esto lo dice Pedro lo dice con mucha claridad en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cuántas veces yo no he visto esto en el ministerio? ¿Cuántas veces? Por eso yo digo esto con todo respeto. Por eso a mí no me gusta meterme en esos congresos que hay, si yo cuántos predicadores, porque siempre aparece alguien. Y si hace ese tipo de cosas, entonces nos relacionan a todos por igual. Por eso es que yo evito andar en ciertos ambientes, porque el testimonio es lo único que uno tiene. La gente puede decir todo lo que quiera de un hombre de Dios, las cosas malas que le dé la gana, pero el testimonio, cuando uno vive en pureza delante de Dios, el mismo Dios sale en defensa y pone las cosas en orden. Pero cuando uno no cuida el testimonio y vive relacionándose con personas de esta línea de falsos profetas, eso tarde o temprano le va a pasar factura al hombre o a la mujer de Dios. Estas personas usan profecías para sacar dinero. Se lo dice alguien que cayó en ese juego en un momento en el año 2012. Estas personas usan profecías para sacar dinero. Dios me muestra que aquí hay una unción de riqueza, de prosperidad, de rompimiento, de unción. Venga ahora, pase al altar con una semilla. Si quiere ver a tu hijo convertido, si quiere ver a tu familia restaurada, trae una semilla al altar. Yo estoy llamando en este momento gente que vengan con semillas, no menos de $2,500, porque Dios va a derramar. Todo eso es un mensaje totalmente
fuera de las Sagradas Escrituras. Eso se le conoce en teología como la doctrina simona, ofrecer dinero a cambio de favor divino. Eso es diabólico. Incluso Pedro le dijo a Simón cuando le ofreció dinero por la manifestación del Espíritu. Pedro le dijo a Simón en Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, pero se lo dice en el versículo 20-21. Pedro le dijo a Simón que su dinero se vaya al infierno con él, porque el don de Dios no se compra con dinero. Y eso es muy común en esos predicadores que están ofreciendo don y favor a cambios de ofrenda de pacto. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 8. En el griego lo dice del siguiente modo: tu dinero se vaya al infierno contigo. En Reina Valera dice: tu dinero perezca contigo. Voy a ver cómo lo dice en esta versión. En el capítulo 8 de los Hechos, versículo 20, Pedro dice el texto: Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Oiga cómo Pedro le contesta. En esta versión dice: tu dinero perezca, se pierda contigo. Pero en griego dice que tu dinero se vaya al infierno contigo. Así lo dice literalmente en el griego. Entonces, cuando usted ve un predicador haciendo énfasis en dinero y ofreciendo bienestar a cambio de dinero, usted está delante de un falso profeta. Lo sepa esa persona o no lo sepa, porque muchos predicadores lo que hacen es repetir lo que escuchan de otros, porque ellos entienden que son hombres que Dios los está usando, pero son gente que están confundiendo. Esta serie creo que va a ser un poco larga, porque quiero invertir tiempo en explicar cada cosa a fondo a través de la palabra del Señor. Así que mañana pasamos a la segunda parte de este primer episodio, que se titula No todo lo que se siente viene de Dios. Si usted escucha a una persona diciéndole: tienes que derramar aquí una semilla de pacto, tienes que traer usted está frente a un manipulador, no frente a un hombre de Dios. Los hombres de Dios procesados, trabajados por el Dios que les llamó, entienden y saben que el dinero no es lo más importante en el reino. Lo más importante es obedecer al que llamó, y Él proveerá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Dios no deja en vergüenza al que llama. Vamos a leer algunos textos que nos envían por aquí por las redes sociales. Ya sabe que puede enviar su texto al 616-617-7349 y hacer su comentario en relación al tema que estamos tratando. Estamos en la serie Más emoción que Biblia. Una generación que se está perdiendo más en el yo siento que en una convicción bíblica. Vamos a ver por aquí, nos escribe María Luisa Díaz, dice: amén, amén, amén. Cruz dice: Dios le bendiga, pastor y conectados. Amén, gloria al Señor. Milka dice: Dios le bendiga, eso es así, gloria al Señor. María dice: así es, verdadero. Mi hermana Tania García dice: es manipulación. Así es, manipulación. Manipulan los sentimientos de las personas que no tienen fundamento. Así es. Y aprovecho para felicitarla, mi hermana Tania García, que se está haciendo toda una maestra de la Biblia, compartiendo las buenas nuevas por las redes sociales. Eso es lo que Dios quiere, que cada creyente use las redes sociales, no para andar por ahí hablando de cosas que no tienen que hablar, sino llevando el mensaje de la palabra, que tan necesario es hoy en día, y atacando estas enseñanzas extrañas que se están moviendo desde hace mucho tiempo, pero se ha agudizado en estos últimos años, porque todo es parte de una agenda diabólica y de profecías bíblicas que se deben cumplir. Lo que debemos estar es enfocado en el texto, abrazado a la verdad, orando en todo tiempo, que el Señor nos libre de caer en ese tipo de comportamiento. Bueno, mis amados, hasta aquí su programa Énfasis Bíblico. Si el Señor permite, será hasta la próxima. Bendiciones. Has escuchado Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este mensaje con alguien más. En YouTube, busca Pastor David Reynoso y entra a www.davidreynoso.net. Hasta la próxima, y que la palabra del Señor te fortalezca.